Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 en adelante, dice la Escritura: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclad al tercer día, los amalecitas también habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclad, y habían asolado a Siclad y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema victoriosos por encima de las presiones. Esta mañana comenzamos a reflexionar sobre la realidad de que podemos ser victoriosos más allá de todas las presiones que podamos recibir en la vida. Y eso suena bonito, pero no es fácil. Eso suena muy cristiano, pero en la realidad, la mayoría de la gente cuando sufre presiones tiende a claudicar, tiende a fallarle a Dios, tiene la tendencia a desobedecer, tiene la tendencia a salirse del plan que Dios tiene para su vida. En un mundo que se recibe presión por tantas vías, hablar de que podemos ser victoriosos por encima de las presiones es una buena noticia. Y hablábamos en la primera entrega de la experiencia del rey Saúl como un triste ejemplo de un hombre que al no soportar las presiones tomó el camino de la desobediencia, y eso le produjo el fracaso, con la agravante de que Saúl desobedeció y creyó o intentó justificar su desobediencia por la presión que tenía. Una conducta muy humana. Terminamos diciendo que el éxito de nuestra vida en esta tierra depende directamente de la obediencia al plan de Dios para nosotros. Y esa obediencia incluye obedecer los mandamientos de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y lo repito porque creo que es necesario resaltarlo: en todo tiempo y en toda circunstancia. Es fácil obedecer a Dios cuando las cosas están caminando conforme al proyecto que yo tengo, conforme al bienestar que la mayoría esperamos. Pero obedecer a Dios cuando las cosas no van caminando exactamente como quisiéramos o de la manera que para la gente es buena, eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo obedecer cuando las circunstancias no nos favorecen. Y nosotros decíamos que las presiones vendrán y con ellas la invitación a modificar o alterar las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y de nosotros va a depender si somos obedientes y victoriosos o claudicamos y fracasamos. Es de nosotros.
Saúl, como hace una gran cantidad de personas, no soportó las presiones, no soportó las dificultades en las circunstancias que se le presentaron. Y esa conducta equivocada marcó su vida, marcó su reinado. Usted puede leerlo en el primer libro de Samuel desde el capítulo 13 en adelante. Pero toda la vida de Saúl estuvo marcada por eso. Cuando venía la presión, él le fallaba a Dios. Él comenzó llevándose de todo lo que Samuel le dijo y estaba en Gilgal esperando las instrucciones de Samuel, tal como Samuel le dijo en el capítulo 10 del primer libro. Pero cuando vino la presión en el capítulo 13, cuando vino la amenaza de los filisteos, no había pasado nada, no había sufrido todavía, pero la amenaza estaba latente, entonces claudicó. Satanás va a trabajar con nuestra percepción. También decíamos esta mañana, va a tratar de que nosotros percibamos que las cosas están malas. Satanás va a trabajar para que nosotros tengamos la percepción de que vamos a fracasar, de que no hay esperanza, de que Dios nos olvidó, de que Dios no está interesado en el tema que nos está agobiando. Y si logra convencernos por la percepción, nos va a llevar a tomar decisiones malas. Nosotros no podemos llevarnos de la percepción, ni siquiera de la realidad que nos es contraria. Nosotros tenemos que caminar por fe, creyendo que Dios ha prometido estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay por qué temer. En esta oportunidad quiero reflexionar sobre un momento de presión muy grande en la vida de otro conocido personaje bíblico y contemporáneo de Saúl, el famoso rey David. En esta primera etapa de la vida pública de David, estaba sufriendo los efectos de ser un escogido por Dios. Y siempre que me refiero a esto, debo hacer la aclaración. El hecho de que Dios tenga un buen plan contigo no quiere decir que las cosas te van a ir bien. ¿Por qué, pastor, usted dice algo como eso? Porque Satanás va a tratar de abortar eso. Satanás tiene el plan contrario. Dios tiene un gran plan contigo, pero el diablo tiene un plan de arruinar todo lo que Dios quiere hacer contigo. Y muchas veces uno, porque hay una promesa, porque hay una palabra profética sobre tu vida, porque Dios ha estado dando señales de que te va a utilizar en una u otra manera, uno tiene la errada idea de que todo va a salir a pedir de boca. Cuando usted analiza la vida del rey David, se da cuenta que vivió un proceso doloroso de cerca de 15 años, ya estando cerca del rey Saúl, y su vida fue una agonía producto de la palabra profética que había sobre la vida de él. Dios le había dicho: tú vas a ser el próximo rey de Israel, pero será cuando yo quite a Saúl del medio. Será cuando yo ponga a Saúl en su sitio, cuando yo termine lo que estoy haciendo con Saúl. Mucha gente, incluyendo los colaboradores de David, se molestaban con David porque David respetaba el cumplimiento de la voluntad de Dios y querían ellos a veces acelerar el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios en toda circunstancia y ser pacientes para creer en el cumplimiento de la palabra de Dios, en la forma que Dios lo ha determinado, no en la de nosotros. Porque nosotros, yo digo que tenemos generalmente el espíritu de Jacob. ¿Cuál es el espíritu de Jacob, pastor? Ese espíritu de nosotros agenciarnos nuestra bendición, de nosotros forzar nuestra bendición. Y si usted se encuentra con una canción que canta una hermana nuestra que dice arrebato, ahí es que la gente se pone peligrosa. Porque todo lo queremos forzar. Y la bendición de Dios no trae tristeza.
La bendición de Dios no es forzada. La bendición de Dios llega y encaja sin causar problemas adicionales. La vida de David estuvo marcada por las batallas. Y en este tiempo, él tenía casi 12 años huyendo del rey Saúl. Otra de las cosas que repito con frecuencia es que uno lee la Biblia y a veces no se da cuenta que entre un versículo y otro pasaron 10 años. Y creemos que no, como ese versículo está al lado del otro, está en el mismo día. Mire, varón, lea con cuidado. Pero en este proceso ya David tenía cerca de 12 años. Y tiene que irse a vivir donde los filisteos. Óigame, nadie esperaría que un judío se fuera a vivir donde los filisteos. Sin embargo, David tuvo que ir a vivir donde los filisteos. Porque Saúl lo quería matar. Saúl quería acabar con su vida. Y los filisteos, por el toque de Dios, yo diría, el rey Aquis le dio permiso a David de habitar junto a unos 600 hombres con sus hijos y sus mujeres en una aldea llamada Siclag. Esto fue un respiro para David, porque David estaba cansado de huir de Saúl y por obediencia a Dios no enfrentaba a Saúl, sino que vivía huyendo de él y de su ejército. Qué doloroso es por obediencia tú parecer que eres un cobarde solo por obedecer a Dios. Óyeme, uno a veces dice, yo voy a resolver esto, basta. Y este proceso, como le decía, duró cerca de 12 años. A veces cuando tenemos un problema, porque pasaron 2 o 3 días con un problema, ya nosotros perdemos la paciencia, perdemos la paz. Y decimos, Dios, si tú no resuelves mañana, yo resuelvo pasado. Porque creemos que las cosas tienen que ser a nuestra manera. Saúl no pudo esperar 7 días que tenía que esperar a Samuel. David ya llevaba cerca de 12 años esperando que Dios resolviera el tema con Saúl. Y mire qué tremendo es esto. Allá en Siclag estaba David aparentemente recibiendo un respiro. Estaba ya cansado de huir de Saúl y por obediencia se fue a donde los filisteos. Poco tiempo después de estar en Siclag, David y sus soldados salieron y al regresar encontraron que su aldea fue saqueada por los amalecitas. Estos enemigos del pueblo de Dios, estos enemigos que querían la muerte de los judíos. Los amalecitas llegaron, saquearon todo y se llevaron a la gente, se llevaron a las mujeres, a los hijos y a todas las pertenencias de David y su grupo. Qué cosa más terrible cuando ya usted cree que la crisis está pasando y entonces es que se agrava. Yo no sé si alguien aquí ha pasado por experiencias así. Usted está viviendo un proceso difícil y ya usted cree que ya porque resolvió un tema o resolvió un área del problema, ya va todo a tranquilizarse y de repente esa paz se esfuma. Y entonces que la cosa se pone difícil. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando creía que ya estaba todo tranquilo, seguro, viene esta crisis. Y todo lo que era valioso para él, y todo lo que era valioso para los que andaban con él, se lo llevaron los amalecitas. Lo único que no hicieron fue matarlos, pero se lo llevaron. Y aquí viene el momento de presión que dice el verso 1 en adelante del primer libro de Samuel, capítulo 30. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión
en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, y se llevaron cautiva a las mujeres y a todos los que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Yo no sé si usted entiende esa explicación, pero cuando usted llora hasta que no le queda fuerza, es que es un lamento profundo y desesperanzador. Cuando usted no tiene fuerza, yo he visto eso cuando a la gente se le muere un ser querido. Han pasado 7, 8 horas de la muerte, quizás un día, y ya la gente está llorando, pero la voz no se le escucha. La voz no se le escucha, el rostro está atribulado, pero quiere seguir llorando y llora con todas sus fuerzas, pero no puede ni siquiera o escucharse porque es un lloro ya desesperanzador cuando ya no hay fuerzas. Dice la Escritura que David y sus soldados lloraron en voz alta hasta que no le quedaban fuerzas para llorar. Se le habían llevado sus mujeres y sus niños. Y dice el verso 6, y David estaba muy angustiado, porque como si fuera poco, con la pérdida, la gente hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba amargado. ¡Wow! Qué terrible experiencia para un líder. Él no tuvo la culpa de todo lo que había pasado, pero hay veces que la gente que está contigo se cansa de ayudarte, de respaldarte. Y vienen esos momentos de tribulación cuando la gente que te ayuda te deja por cualquier cosa, y más con una crisis como esta. David se estaba quedando solo. Encima de la pérdida, se estaba quedando solo. Estaba angustiado. La gente, en vez de decir, no te preocupes, David, vamos a apoyarte, estamos contigo, sin ti se hunde este país. No, lo que hablaban, vamos a salir de David porque David tiene una sal. Vamos a salir de David porque está maldito. Vamos a salir del hombre de Dios porque todo le sale mal. Y esta crisis parece que no termina. Yo le voy a decir, hermano, todas las presiones son difíciles. Pero la presión de sentirse derrotado con la pérdida de los seres queridos y encima de los colaboradores es para cualquiera quererse morir en vida. Haga un ejercicio, imagínese que de repente usted se queda sin sus seres queridos y quienes le pueden ayudar o quienes han estado cerca de usted le dan la espalda y dicen, tú estás salado. Todo el que está cerca de ti se le pega algo malo. Mire, usted prefiere que Dios se lo lleve. Es más, hay algunos hermanos que harían una oración, ven Cristo, llévame, ya. Para no decir que se quieren matar. Dicen, Señor, llévame. De manera bien cristiana, ¿verdad? David estaba amargado, triste, y encima la gente hablaba de apedrearlo. Qué dolor tan grande. Cuando ya pensaban estar más o menos tranquilos, llega esta situación. Aquí el Espíritu Santo ministró a mi espíritu esto que considero muy importante. Es en los momentos de necesidad, dolor, tristeza o angustia donde van a venir las grandes presiones que nos llevan al punto de quiebre, al punto de colapsar. Uno puede ser muy fuerte, hermanos. Uno puede ser muy de Dios. Pero parece que Satanás espera los momentos donde se te mueve el piso para darte el golpe más fuerte. Y uno dice, de esta no me paro. Ya hasta aquí yo llegué.
Esto es demasiado fuerte para mí. Yo siento en mi espíritu, y es lo que el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu, que hoy me iba a estar escuchando gente en esa situación. Que el golpe que han recibido es tan fuerte que dicen: de esta yo no me paro. Mi situación ya es lo último. Mi situación es el final de lo que podía pasar conmigo. Mira dónde está el año, mira la fecha que estoy viviendo. No hay posibilidad de salir adelante. La gente de David, en medio de la amargura, quizás cansados de luchar y batallar, vienen con la punzada final. Qué momento difícil, cuánta presión había en la mente y el corazón de este hombre, cuyo gran delito había sido ser escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. ¿Cómo reaccionaría usted si vive algo parecido? ¿Cómo ha reaccionado usted en situaciones más o menos parecidas? ¿Reaccionaría como Saúl? ¿Qué hizo Saúl? En la presión decidió resolver conforme a su pensamiento y olvidarse de lo que Dios había dicho a través de Samuel. No condene a Saúl. La experiencia que yo tengo trabajando con la gente, viendo la gente y analizándome yo mismo, es que la tendencia de nosotros es actuar como Saúl. En esta crisis yo voy a resolver. En esta situación Dios se olvidó de mí. Déjame yo tomar mi camino. Ya yo no voy a seguir orando. Yo he escuchado gente que me ha dicho así: pastor, no me diga nada, yo no voy a seguir orando. Le pedí al Señor que hiciera algo hasta ayer y no lo hizo, así que ahora me voy con el diablo. Parece un chiste, pero no es tan divertido como parece. Es la expresión de alguien que colapsó, que llegó al punto de quiebre, porque la presión fue muy fuerte. Porque la situación lo llevó a un extremo donde cree que no tiene posibilidad. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo ha reaccionado usted que me escucha? ¿Abandonaría la fe y decidiría hacer las cosas a su manera? Recuerdo el caso de un ex hermano muy conocido en esta ciudad, que me dijo: de repente deja de venir a la iglesia y me entero que está en cosas como la que él hacía antes de convertirse a Cristo. Y le llamo y le digo: ¿qué te pasa, mi hijo? ¿Qué te ha pasado? Que no te veo en la iglesia y me han contado que estás diciendo y haciendo cosas que ya no son de cristiano. Me dice: pastor, yo llegué con un problema de unos millones de pesos a la iglesia, más de 10 millones de pesos creo que debía, de diferentes maneras. Y yo quería que Dios me ayudara a resolver ese problema. Y han pasado 3 años, creo que fue que duró en la iglesia, y Dios no me ha resuelto, así que yo decidí resolver. Yo le dije: precisamente lo que Dios quería era que tú aprendieras a vivir confiando en que Él podía ayudarte. Y si estás vivo, es porque la misericordia de Dios todavía te ha sostenido. Y tú llegaste con ese problema que lo fabricaste en el mundo, no lo fabricaste en el Evangelio. Por lo tanto, simplemente Dios ha estado trabajando contigo para enseñarte a vivir en el desierto, para enseñarte a vivir en el tiempo de escasez. No te ha faltado comida, no te ha faltado pan, no te ha faltado casa. Has estado a punto de perderlo todo, pero no te ha faltado, porque el maná ha llegado conforme a la necesidad, porque Dios ha estado mostrándote que Él es el Dios que provee en medio de la dificultad. Ustedes aplauden, pero él no aplaudió. Y me dijo: es verdad, pastor, pero yo voy a resolver. La verdad es que abandonó la fe,
pero no ha resuelto todavía. No sé, hace mucho que no hablamos. Cuando le veo, le invito a la iglesia y me dice, espéreme que yo voy. Pero no me ha dado el privilegio de verle llegar. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Abandonaría la fe y decidiría hacer las cosas a su manera? ¿Terminarías abruptamente la espera en el Dios que te llamó y te marcó? ¿Cuál fue la reacción de David en el momento de crisis y de esta poderosa presión que representó esta experiencia? ¿Cómo reaccionó David cuando todo se le vino abajo? Cuando le llevaron los amalecitas, sus mujeres, sus hijos y todas sus pertenencias. Cuando sus soldados, los pocos que tenía, que ni de buena calidad eran, ahora le dicen, queremos matarte. Saúl lo quería matar. El ejército de Saúl lo estaba buscando. Cuando usted lee la escritura, el capítulo 27, 28 del primer libro de Samuel, se da cuenta que los filisteos tampoco lo quieren ahí. Hermano, hay momentos donde parece que tú eres el problema del mundo. Hay momentos que te llegan que tú percibes que el mundo se arreglaría si tú te mueres. Y hay gente que me está escuchando en esa situación. Y yo estoy aquí como trompeta de Dios para decirte, no es el final. Todavía Dios no está muerto. Dios puede ayudarte a pesar de lo que estás viviendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! David estaba en el punto de quiebre. ¿Qué harías tú ahí? ¿Cómo resolverías el cuadro de tu vida cuando parece que tú eres el problema? La reacción de David la vemos a partir del verso 6. Dice la escritura, y estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y dice el final, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Aleluya, aleluya. Se le cerraron los caminos, mas David se fortaleció. Y yo traté y busqué diferentes fuentes para ver si me detallaban en qué consistía. Pero no hay detalles. Nadie se atreve a decir qué fue lo que pasó. Y yo me tomé la libertad de especular. Me imagino que David cogió y se metió en una habitación y dijo, no me molesten. Y prendió un radio con alabanza. Y se tiró de barriga en el suelo. Y le dijo, Señor, tú eres mi refugio. Y le dijo, Señor, tú eres mi única ayuda. Señor, se me acaba la vida. Aleluya, aleluya. Yo lo digo por la experiencia de los salmos que escribió, por la forma en que él cantaba en medio de la tribulación. Dice solamente el libro de Samuel, el verso 6 del capítulo 30 del primer libro, y David se fortaleció en el Señor. Ese fue el primer paso de su reacción. Y para mí eso es poderoso. Para mí eso es maravilloso. Para mí eso es una guía de reacción frente a la crisis, frente a la presión que te quiere destruir. Cuando nadie te puede dar una palabra de aliento. Cuando el mundo no tiene respuesta para tu crisis. Cuando la gente, por muchas palabras que digan, nada podrán decir para calmar tu ansiedad. Fortalécete en el Señor tu Dios. Ve delante de Él. Derrámate en lágrimas delante de Él. Y dile, Señor, tú eres mi ayuda. Tú eres mi consuelo. De ti dependo. De ti dependo, hermano, haga eso. Yo le garantizo que en medio de su crisis, si usted se tranca con Dios y derrama sus lágrimas ante su presencia, va a encontrar consuelo.
va a encontrar que Dios enjugará sus lágrimas. Y un proceso sobrenatural que no tiene palabras para ser explicado, Dios operará en su vida. Y después del lloro vendrá el consuelo y la fortaleza, porque así es el Señor. A veces la gente corre a decir palabras y a decir cosas y a atropellar gente y a maldecir y a tomar malas decisiones. David se fortaleció en el Señor. A veces fortalecerse en el Señor es ir a rajarse, a dar gritos delante de su presencia. A veces simplemente eso, donde nadie te vea, donde nadie opine de lo que estás viviendo, donde nadie tenga que decir nada de lo que te está pasando. Tú y Dios se juntan en la cámara secreta, donde no hay poses, donde no hay fachadas, donde no hay nadie que critique, míralo. Donde tú estés delante de su presencia y tú te quiebres y le digas: yo no puedo, yo me muero. Si tú no me ayudas, yo me muero. Aprenda a llorar en la presencia de Dios. Aprenda a ir delante de su presencia. Aprenda a derramarse delante de su presencia. Se vale rajarse en la presencia de Dios. Se vale llorar. Aprenda a llorar en la presencia de Dios. No le llore a los hombres, no le llore a las mujeres, no le llore al diablo y a sus demonios, pero aprende a llorar en la presencia de Dios. Aleluya. Aprende a llorar en su presencia. No da detalle la escritura, pero lo dice de manera elocuente. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Segundo paso de la reacción de David en el momento de crisis y de mucha presión en su vida, lo vemos en los siguientes dos versículos. Verso 7, capítulo 30 del primer libro. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Era un instrumento que tenía y que Dios le había permitido a ellos para identificar su voluntad. Y dice: y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré esta banda de ladrones? ¿Podré alcanzarlo? ¿Puedo ir detrás de ellos? Es impresionante. David no tenía que preguntarle a Dios para eso. Si a ti te roban, si a ti te secuestran un hijo, lo natural es que tú salgas a buscarlo. Si a ti te hacen un daño y tú sabes que los ladrones cogieron por ese camino, lo natural es que tú inmediatamente tú vas a hacer lo que todo el mundo hace. Pero aquí está la grandeza de este hombre en su reacción. Él decidió consultar a Jehová antes de accionar en cualquier dirección. Hermano, eso se lee fácil, pero qué difícil en una crisis, en una presión, de que aguantarme y decirle: espérense, yo tengo que consultar a Jehová. David, se llevaron a tu mujer, se llevaron tus hijos, te robaron todo. David, a nosotros también. Sí, pero yo quiero consultar a Jehová. ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos así? La mayoría de nosotros no lo haría. Y ahí está la grandeza de este hombre. Teniendo capacidad para reaccionar, teniendo poder militar para tener una represalia en respuesta a lo que le había pasado, él decide primero que nada identificar si era la voluntad de Dios, ir a buscar a su familia o hacer otra cosa. Hermanos y amigos,
La verdad, y esta es una de mis conclusiones, que aquí estuvo la gran diferencia entre David y Saúl. La forma de reaccionar en los momentos de dificultad, de presión, de angustia, de dolor y de tristeza. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas tú cuando se te tranca el juego? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás bajo mucha presión? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas como un hombre de Dios o como un hombre del otro? ¿Cómo reaccionas tú? Saúl en su momento reaccionó desobedeciendo a Dios. David por su parte reaccionó fortaleciéndose en el Señor y consultando a Jehová sobre lo que debía hacer. ¿Cómo reaccionas tú? Dependiendo de tu reacción serás un victorioso o serás un fracaso en tu vida y en tu relación con Dios. Estoy aquí en el nombre del Señor con la asignación de llamar tu atención para decirte: Dios espera que seas victorioso por encima de las presiones. Pastor, usted no sabe la presión que yo tengo. Yo no sé la presión que tú tienes, pero Dios la sabe. Y el mensaje es muy claro: Dios espera que tú seas victorioso por encima de las presiones. Dios no espera que tú seas como Saúl, Él quiere que tú seas como David. Esa es la encomienda. Olvídate de la autoconmiseración o la autocompasión. Hay gente que vive llorándose. Ay, porque si Dios me hubiera ayudado como ayudó al hermano. Ay, pero este sufrimiento. Ay, qué familia más desgraciada yo tengo. Ay, qué mala suerte que me persigue. Algunos no quieren ser tan catastróficos, pero lo espiritualizan. El diablo no me suelta. Me chubó medio infierno, andan atrás de mí. Han desatendido a todo el mundo y los demonios nada más conmigo que están. Y todo eso es de alguna manera nosotros justificando por qué vamos a fallarle al Señor. Yo estoy en el nombre del Señor para decirte: olvídate de la autocompasión. Olvídate de las excusas baratas que tú sabes que no justifican reacciones impías. Esas reacciones que de continuo te llevan a fracasar y a detener los propósitos de Dios para tu vida. Olvídate de la autocompasión. Enfócate en reaccionar como tú sabes que Dios quiere que tú reacciones. Yo he conocido muchos hermanos o mucha gente que dice que es temerosa de Dios, pero no hables ni estés cerca de ellos cuando tienen un problema. Dicen 200 maldiciones por segundo y le mientan la madre hasta Los Ángeles, porque ellos están explotando. Y que yo soy así. Si Dios no quiere que yo reaccione, que no me permita pasar por este desierto. No, Dios no tiene que tomar en cuenta nada. Tú eres que tiene que aprender a crecer y a reaccionar como el hombre o la mujer de Dios que está llamado a ser en todo tiempo y en toda circunstancia. Ese es el reto. Esa es la encomienda. Yo tengo que dar la medida en el nombre de Jesús. Porque si no, Satanás hará burla de mi vida. ¿Cuánta gente no han perdido el testimonio? ¿Cuánta gente sus empleados no le creen? Tú ves que no le pueden ni predicar ni invitarlo a la iglesia porque no creen en ellos, porque el testimonio está por el suelo, porque cuando caen en una crisis se olvidan que son cristianos. Se le olvida la fe, se le olvida la dependencia de Dios. Invitan al diablo a involucrarse en su vida. Yo estoy aquí para decirte: olvídate de las excusas baratas. Es tiempo de comenzar a enfocarnos para ser victoriosos por encima de las presiones. Hoy nosotros, en segundo lugar, tenemos grandes desafíos, situaciones
sobre nuestras vidas. La gente tiene muchos problemas económicos. La gente tiene muchos problemas familiares, presiones por aquí, presiones por allá. Y tenemos que decidir si vamos a obedecer las instrucciones de Dios o vamos a claudicar. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para tu vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios espera de ti en la situación que estás pasando? Hay que analizarse. Hay que analizar lo que va de este año, que está llegando a su final. ¿Cómo he estado yo reaccionando? ¿Cómo he estado yo respondiendo a cada situación que se me presenta? ¿Estoy respondiendo como el hombre de Dios que estoy llamado a ser? ¿O estoy respondiendo como un pusilánime, como un débil, como un impío? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para tu vida? Lo que Él dice en su palabra, sus mandamientos, deben ser la norma que te lleven a tomar acciones. Si actúas para satisfacer tus deseos carnales y utilizas las presiones como justificaciones, vas a fracasar. Tienes que enfocarte en el Señor. Santiago 1:22 dice unas palabras muy valiosas con las que quiero terminar. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a hacer que Cristo brille en nuestras vidas. Yo sufro tanto ver tantos cristianos dando mal testimonio porque no son capaces de reaccionar como creyentes en medio de las presiones. Yo no estoy predicando por predicar más hoy. Estoy aquí con esta palabra de parte del Señor para tu vida. Debes y estás llamados a ser un victorioso por encima de las presiones. Un victorioso es uno que vive en victoria. No es uno que no tiene problema, no, es uno que además de tener problema, alcanza victoria. Eso es un victorioso. ¿Cuántos se declaran victoriosos? Que el Señor te ayude. Y le digo a los amigos, solo obedeciendo a Dios y siguiendo las instrucciones de Él, es posible ser victorioso. Y eso no va a pasar si tú no has hecho la invitación, el compromiso de que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida. La primera instrucción que el Señor te da es: arrepiéntete de tus pecados. La primera instrucción que tienes de parte de Dios es: conviértete a Cristo. Si quieres comenzar a caminar en victoria, hazlo ahora y vas a ser un victorioso, más allá de la presión. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor.